neuronal, digamos, como bien dice ella, hay un tema que se implanta en los primeros años, pero es difícil modificar después, ¿no? En cada población que vemos del planeta hay una tendencia muy similar. Pero curiosamente una cosa que yo me he percatado recientemente durante mis viajes al extranjero para preparación o para trabajo, es justamente esa consigna de la edad que es importante, que juega un rol importante. Mientras más joven viaja o más niño viaja la persona en el extranjero, es más fácil que se reglamente afuera. Más edad es más complicado el asunto, justamente por lo que acaba de decir la colega, porque en los primeros años justamente se instaura ese tipo de patrón conductual. Yo recuerdo, bueno, ya tengo 49 años, pero recuerdo la Lima de hace años, cuando era niño, justamente en los 70s, había muchas menos personas, ¿no? Los servicios eran mucho más amplios, no había hacinamiento. Hoy en día, justamente esta intolerancia, esta fricción entre nosotros los peruanos, sobre todo aquí en Lima, ¿no?, citadinamente hablando, es imposible comparado con antes, ¿no? Antes éramos 2 millones, hoy en día somos casi, etcétera. Entonces, este proceso ha generado esta fricción y bueno, mire, es tan relativo culturalmente hablando. Justamente venía yo en el carro pensando, ¿no?, que es un patrón conductual negativo o positivo. Mi abuela me enseñó a comer con la mano, ¿no? Evidentemente eso es una inconducta frente a una mesa actual occidental, pero está demostrado, por ejemplo, en etnomedicina que comer con la mano, siempre y cuando esté limpia, es lo más sano que puede haber, antes que el cubierto. Hay culturas que utilizan las manos, ¿no?, exactamente, sí. Y por todo lado es altamente beneficioso para la salud, siempre y cuando la mano esté bien lavada. Es un tema que es bastante relativo y está, ¿cómo se llama?, inherente a la migración que ha habido en Lima en estos últimos 30 años, que ha traído consigo este tipo de conductas distintas que no hemos sabido, lamentablemente, lograr integrar dentro de la sociedad citadina. Algunas imágenes, ¿no?, por ejemplo, de caos, basura, tráfico, el claxon se me ocurre ahora, ¿no?, que también es una falta de respeto con todos nuestros ciudadanos cuando alguien está tocando el claxon para llamar a lo mejor un pasajero en la circunstancia de un taxista. Eso está penado, no se puede. Exactamente, pero también somos conscientes de que vivimos en una cultura de la informalidad. ¿Qué tanto afecta este tema, la informalidad, con los hábitos que tenemos? Doctora Victoria Lacruz. Indudablemente es una puerta abierta. La informalidad es una licencia para hazlo como tú quieras. Y entonces, ¿qué sucede? Imagínate nomás que cuando hay reglas, estamos buscando cómo sacarle la vuelta a las reglas. Imagínate cuando no las hay, cuando las reglas son poco claras, cuando las reglas son más o menos informales, a veces sí, a veces no, como lo hace la mamá en casa. Fíjate tú, conversaba yo hace un par de semanas con una señora que me decía, ¿por qué mi hijo no me obedece? Y yo le decía, a ver, cuéntame en qué circunstancia no te obedece. Y es que, claro, la mamá le deja jugar con los juguetes en la sala todos los días, excepto el día que llega visita a la casa. Entonces ese día pretende que el niño le haga caso y no juegue en la sala. Ahí hay un doble discurso. No, obviamente, entonces esa es la informalidad, pues. O sea, la regla no es cuando a mí me gusta o cuando a mí me conviene, la regla es. Claro, la regla no está para romperla. Así es. Por ejemplo, cuando mi hija estaba pequeña, tenía hora de dormir. Así nosotros tuviéramos que amanecernos porque estábamos de juega, celebrábamos cumpleaños, ella a las 9:30 se iba a dormir y tenía que venir, despedirse y luego dormir. Y me dice, ¿se va a dormir? Claro, es su hora. Es porque no hemos cambiado las reglas, por eso es que las reglas se respetan. Cuando yo te decía, el repertorio comportamental es lo que vamos marcando a lo largo de nuestra vida. Y ese repertorio es algo que va marcando. Carla Schotz, una de las neurofisiólogas que se refiere a este puntual tema, el cerebro tipo un diagrama cerebral del que hablaba Gen Matsumoto, Carla se refería puntualmente a aquello que nosotros repetimos, que se va construyendo en hábito, ¿no es cierto? Se va conformando en hábito. Eso que repetimos va marcando en nuestro cerebro una especie de surco. Fíjate, y ese surco es permanente. Solo se puede reemplazar ese hábito por otro hábito. O sea, no es que dejes de hacerlo. Si lo dejas de hacer, funciona un día, pero al día siguiente regresa. Claro, es un tipo de guía, claro, ¿no? Es como un caminito, pues tú ya sabes de tu casa a por dónde entras y cómo vas dirigida a tu dormitorio. Ese caminito ya te lo sabes de memoria, ¿verdad?
Entonces, igualito funciona en el cerebro. Ese repertorio de respuestas, ¿no? Vía las neuronas aferentes cuando reciben, vía las neuronas eferentes cuando ejecutan, van marcando un surco. Ese surco está prendido, está impreso. Y entonces, para que eso se reemplace, tiene alguien que monitorear ese reemplazo. Entonces está la ley, pero los operadores no están, pues. O sea, no puedes... obviamente, eso no pasa con el semáforo, porque si atraviesas en rojo te pisa el carro. Entonces la gente no atraviesa en rojo porque obviamente va a tener una complicación severa, porque lo va a atropellar el carro. Pero si no fuera así, la gente cruzaría en rojo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando alguien se va al extranjero, pero a residir, ¿no? No por una estancia de estudios, una estancia de turismo, sino se va a residir, pues, unos años fuera. Un trastorno completo. ¿Qué pasa, dentro de lo que yo he observado es, León? Mire, tanto en lo que me refiero es en el hemisferio norte, es un trastorno completamente distinto, porque, digamos, el peruano automáticamente se afiata al establishment de afuera. Pienso yo que en el fondo tal vez, por lo menos en Estados Unidos, para hacer el mérito correspondiente para obtener la famosa visa, ¿no? En Europa, digamos, hay dos Europas, ¿no? La Europa sureña, que es la mediterránea, que es un poquito más chicharracera como el Perú, digamos, más latina, y la Europa nórdica, que es otro mundo, ¿no? O sea, Europa realmente está fragmentada realmente en dos tipos de Europa. Los peruanos se adaptan definitivamente. Yo tengo una anécdota muy particular. Cuando llegué a París, la primera vez, recuerdo, el año 98, era el Mundial, me acuerdo. Y había un peruano que iba con nosotros, lamentablemente, que no tenía buen hábito, ¿no? Porque el muchacho trabajaba en un restaurante, por lo que me comentó, y iba sustrayendo las cosas que se vendían literalmente para el Mundial, los souvenirs, en una alameda ahí en París, ¿no? Entonces, los colegas franceses nos miraban. Y bueno, pensaban que era una persona que estaba un poco desfasada, ¿no? Porque hacía eso. Entonces yo le pregunté, digo, ¿por qué haces eso, no? Me dice, porque los demás eran tontos y dejaban las cosas expuestas y las podía sustraer. Estaba robando la mente. Entonces, esta conducta del Pepe el Vivo, ¿no? Yo primero, antes que tú, lamentablemente permanentemente se ha instaurado en la mentalidad peruana, tanto así que si uno hace lo correcto actualmente acá, no solamente viendo el tránsito, es imposible actualmente ahora. Es la norma, ¿no? Lamentablemente, y eso, para poder retrovertirlo, pienso yo que solamente el trabajo educativo desde el fondo es la base. Porque por un lado, perdóname, por un lado son las normas, y las normas acá prácticamente nadie las respeta, ¿no? O sea, digamos, están ahí, como dicen, en letra muerta, y el niño desde pequeño está formado en la familia para sacarle la vuelta a la norma, literalmente. Por eso tiene que ver con la capacidad de adaptación, ¿no? Porque si una persona quiere residir a lo mejor en Finlandia, en un país nórdico, pues va a ser una adaptación también muy radical, muy distinta a lo que vive, va a tener mucho sufrimiento si es que las normas son totalmente distintas o que las normas se cumplen. Porque, digamos, claro, lo que usted menciona también es cierto, que estamos aquí acostumbrados a que la no norma es la norma. Entonces, ¿qué pasa cuando en el colegio a lo mejor a los niños le quieren enseñar a que no hay que tirar los papeles al suelo, como usted decía? Mira, te voy a comentar hay que cuidar el agua, por ejemplo, esas cositas tan sencillas, ¿no? Y en casa ven todo lo contrario. Entonces, ¿cómo pueden luchar? Mira, ahí es un tema muy interesante porque, fíjate, siendo la educación la bisagra principal, la arista más importante para modelar, para permeabilizar algunas conductas y estimular otras, fíjate, hay una anécdota, hace 2 días la conversaba con una maestra que trabajaba para el Estado y me dice, yo tuve una experiencia tan funesta en el Estado, porque ahora ya no trabaja allí, salía del ámbito privado y se fue a trabajar al Estado. Ella pues acostumbrada a ir temprano, a cuidar a sus niños, a no salir de su aula, a hacer diligentemente todas sus tareas, a llegar temprano, a preocuparse para que sus niños estén bien entrenados, a no salir del aula a perder el tiempo afuera. Todo el mundo se sorprendía y un día, después de haber pasado un mes, una colega suya la visita y le dice, oye, ¿y tú qué te crees? ¿Tú que vienes temprano, vienes acá a ilustrar, con los zapatos ilustraditos? ¿Qué cosa te crees mejor que nosotros? ¿Y por qué te encierras en tu sala? ¿Por qué te vas tan tarde? ¿Por qué a ti por si acaso nadie te va a pagar horas extras? Acá a nadie se le paga horas extras. ¿Y por qué no sales a conversar? ¿Qué te crees superior a nosotros? Formalmente la enfrentaron 2 maestras.
ella me consulta, me dice, doctora, y yo me he quedado sorprendida, entonces, ¿qué debo hacer? A lo mejor estoy haciendo mal. Sí. Claro que no, usted está cumpliendo con su tarea, como es su mirada, como es su percepción del mundo. Ellos tienen una visión completamente incorrecta, son educadores, son operadores de la educación peruana. Y mire, efectivamente, la ley está allí, se convierte en letra muerta porque es una norma que es muy bonita, que está visible, pero que nadie la cumple. Pero está la ley porque nosotros somos muy prolíficos en hacer leyes en el Congreso, y luego los operadores sociales, que son los que tienen que cumplir y hacer cumplir, no solo no las cumplen, sino las cumplen cuando nos miran. Y cuando no hay norma, no hay regla, digamos que es una regla tácita, me refiero al tema de la puntualidad, ¿no? Que es otro de los sufrimientos de los peruanos que viven en el extranjero. Ya no quiero decir Latinoamérica, sino que a lo mejor Europa o a lo mejor América del Norte, no, Canadá, Estados Unidos. La hora peruana es 30 minutos después de la hora pactada. Sin embargo, la hora en otros países es la hora tal cual. ¿Cómo se puede cambiar una regla? La hora para mí es justamente sintomática, porque es la muestra de respeto al prójimo, ¿no? Ahora, tampoco hay que, digamos, generalizar, porque, por ejemplo, yo estuve trabajando en Washington un tiempo para la Smithsonian Institution, tuve una beca de investigación científica, y llegué puntual, me dijeron que a las 9 era un meeting para un tema que teníamos que trabajar, yo esperé a las 9 puntual ahí, a 5 para 9 estaba ahí, y la gente no llegaba. Entonces la señora de limpieza vino a las 9, prepararon la mesa, todo, y le digo, qué raro, me llama la atención que no venga. Al rato vino mi advisor y me dice, Elmo, ¿por qué has llegado tan temprano? Oh, me dice, tú, por el tema de Alemania, ¿no? Porque yo estaba formado en Alemania. Me dice, no, acá es un poco más laxo. Entonces, cada país tiene una forma, pero digamos que aquí ya pues es extremo, ¿no? Eso es un tema que es sintomático. Prensa, por ejemplo, nunca se convoca a la hora que se quiere en realidad realizar la conferencia, la rueda de preguntas. Sí. Jamás. En realidad yo creo que hay dos polos acá que en Perú pienso que debería hacerse énfasis, ¿no? Yo pienso que todo empieza en la familia, ¿no? Desde bebito, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, afuera que las normas se instauran de manera inductiva en los niños. O sea, los niños ya tienen juegos, por ejemplo, el mismo monopolio, los enseña a ellos, digamos, a manejar las rentas de la mejor manera. Hay juegos, por ejemplo, para pagar impuestos, juegos de tránsito, juegos de manejo conductual en la vida urbana, ¿se da cuenta? Y aquí justamente hay este melange aquí en Perú, sobre todo en Lima ahora, ¿no? Por ejemplo, en el momento en que uno está tomando una cerveza con amigos, hay gente que usted seguramente ha visto, agarra la cerveza, digamos, en medio vernacular y tira parte de la cerveza al piso. En ese momento que tira la cerveza al piso, lo que nos dice esa persona es que viene de los Andes, porque está rindiendo un culto a la Pachamama. Y era así, si uno revisa las crónicas de los españoles que llegaron en el siglo XVI, claramente puede percatarse de que en efecto está reproduciendo una costumbre que tiene milenios probablemente. Entonces, ese tipo, digamos, de enjambre de costumbres es difícil evidentemente incorporarlos, pero son parte de las conductas que tenemos ahora porque ya no tenemos que irnos a provincia para vivir, sino que está acá directamente en Lima. Entonces, el reto ahora es justamente ver ese polo, el polo familiar, en el momento que es bebé la persona, y el polo del colegio, la escuela, que debería complementar lo que hace la escuela. Para mí, la idea del hogar es fundamental, porque la escuela puede reformular. Por ejemplo, yo hace poco justo hemos estado también de viaje por otro tema de investigación, he regresado y me he llevado con una sorpresa gratísima aquí en un colegio estatal, ¿no? Pensando que mi hijo iba a entrar al mundo privado a mi retorno, porque soy académico, ¿no? Y uno piensa que a veces el mundo privado es mejor que el mundo estatal, por lo que se conoce aquí en Perú. Pero ingresamos a mi hijito a una escuela estatal y me quedé gratamente sorprendido, porque en esa escuela, ¿cómo se llama? Se manejaban loncheras nutritivas. Claro que sí. ¿No? Una cosa que ahora en escuela privada que está mi hijo no se maneja. Y que estoy luchando para que no se coma el bendito hot dog, que es puro nitrito y que generalmente fomenta el cáncer en el organismo humano. Y en ese momento no. Entonces, hay cosas que sí creo que pueden ser rescatables. El tema es hacer una gran mesa de debate, holísticamente hablando, con gente que trabaja en diferentes áreas, en función de favorecer esta cosa que queremos eliminar, justamente esos famosos malos hábitos, aquí en Lima específicamente, porque son finalmente citadinos, ¿no? El tema yo creo que es rural, o sea, la gente que viene de campo, con costumbres, se acriolla en Lima, ¿no? Y lamentablemente pues se termina en esta fricción
y esta dificultad de compatibilidad dentro de las sociedades internas que vivimos ahora. Como un mecanismo de sobrevivencia, ¿no? Definitivamente, es una forma de mecanismo de sobrevivencia, ¿no? Claro, hay una diferencia entre lo que son, digamos, el repertorio cultural de costumbres y conductas, porque eso es coherente con la cosmovisión, con su práctica cotidiana, cultural, que tiene que ver también con una interpretación de su propio mundo, ¿no? Con su cosmogonía, pero en realidad tenemos que extraer de allí estos hábitos que son perniciosos para la convivencia pacífica. Porque si bien nosotros, por ejemplo, podemos entender que el andino tiene un repertorio de conductas muy típico, muy propio, lo podemos comprender, lo podemos entender, pero eso no es coincidente con, por con, mentir, con, por ejemplo, utilizar cosas que no me pertenecen, que es muy común, con botar la basura al piso, con escupir, con pasar de... Una vez, por ejemplo, en el tren, yo viajaba en el tren y pude observar en todo el asiento que debe estar supuesto para personas con requerimientos, estaba sentado un hombre joven de como 40 años, una mujer joven y sus 2 hijos al costado. O sea, toda la familia completa ocupada el asiento. Vamos a volver tras la pausa porque es momento de hacer un corte para que usted nos comente esta experiencia y también para identificar algunos hábitos y saber si es que se pueden cambiar en el tiempo o no, y también para tener o tratar de darle esa mirada multidisciplinar, ¿no? Multidimensional a este tema. Nos vamos entonces a una pausa. Escríbanos a nuestras redes sociales @DID7.3 y también a nuestro perfil en Facebook Debate y Diálogo. Ya regresamos. Mírame cuando te hablo, mírame. ¿No me entiendes? ¿Es que no me entiendes? ¿Eres o te haces, ah? Ya te lo dije 1000 veces. ¿Qué crees? ¿Que estoy bromeando? Así como te haces yo, no te voy a sacar a la calle. ¿Y ahora qué? ¿Vas a llorar? Tus palabras también lastiman. Sé consciente. Haz lo correcto. TV Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país, pone en sus pantallas Agro TV. Promovemos el crecimiento del sector agrario, dando a conocer lo último en tecnología, innovación, casos de éxito, adelantos y muchos consejos de gran utilidad para tu trabajo. Agro TV. Síguelo en TV Perú 7.3, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en 7.3 Noticias Regional. Los hechos más relevantes del acontecer nacional y mundial son llevados a su pantalla en una nueva señal informativa. Un grupo de especialistas de la información trabaja las 24 horas del día para que usted conozca a profundidad las noticias que afectan su vida diaria y contadas desde una perspectiva diferente. 7.3 Noticias, la información que necesita.
Perú alcanza cada rincón del país, cada hogar donde el bienestar llega, cada empresa que nace, cada empleo que se crea, cada camino que nos une, cada producto que se exporta. Cuando el país crece, allí estamos presentes, porque las leyes que hacen que el Perú esté mejor se dan aquí, en el Congreso de la República, donde nacen las leyes que mueven al Perú. ¿Qué hábitos identifican a los peruanos? Escríbanos a las redes sociales @DI7.3 y también a nuestra página en Facebook. El día de hoy nos acompaña el doctor Elmo León Canales. Él es catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigador de la Universidad San Martín de Porres y miembro de la Academia de Historia del Perú. Y también nos acompaña la doctora Victoria Lacruz Garcés, especialista en neuropsicología de aprendizaje, conferencista y coach. Antes de continuar con esta conversación, vamos a presentar un breve informe sobre el tema del cual estamos hablando hoy. Adelante. A diario se observan distintos hábitos de los peruanos que podrían considerarse positivos o negativos. En una encuesta publicada en la web del Ministerio de Salud sobre nutrición y hábitos de salud, se informa que del 87% que representa la totalidad del Perú, la gran mayoría consume frituras más de 4 veces a la semana. La Organización Mundial de la Salud considera que para reducir la gran cantidad de muertes en China a causa de enfermedades no transmisibles, solo bastaría aplicar hábitos como reducir el consumo de tabaco y alcohol, ingerir una dieta saludable y realizar actividad física. Por otro lado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones inició una campaña para sensibilizar a las familias sobre las consecuencias de los malos hábitos al conducir un automóvil y cruzar las calles en los lugares no autorizados. Cabe recordar que las zonas industriales, la quema de basura y de combustible han convertido a Lima en la ciudad más contaminada de Sudamérica, según la Organización Meteorológica Mundial. Entonces, ¿qué se debe hacer para controlar estos hábitos irregulares dentro de la sociedad peruana? En el informe hemos mencionado algunos hábitos alimentarios, ¿no? El tema del consumo de frituras más de 4 veces a la semana. ¿Es bastante exagerado o no, doctor Elmo León? En realidad la fritura en sí no es tan grave, tengo entendido. En el mundo de la bioquímica hay estudios en los cuales se demuestra que la fritura, el tema es la persistencia de ese tipo de consumo, ¿no? Bueno, y el tipo de aceite también, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ahora, más grave aquí en Lima específicamente por lo que usted ha visto ahí, es el llamado fast food. Gente que no tiene tiempo, como muchos periodistas, ¿no es cierto? O nosotros que estamos, científicos que estamos siempre trabajando en diferentes temas y moviendo, necesitamos un tiempo para poder consumir un buen alimento, prepararlo en casa si es posible, con los mejores insumos. Por otro lado, como decía hace un instante, ¿no? El tema tiene que ser iniciado en la escuela, con los más pequeños, ¿no? El fomento de la lonchera nutritiva es fundamental para que ellos se nutran bien y además los padres, por extensión, aprenden de ello. Por otro lado, el tema de la comida es algo muy curioso porque también permite una red social familiar desde el principio. Antes el niño colaboraba, por ejemplo, en la cocina con la mamá. Ahora no. Ahora el niño está consultable. Lamentablemente durante el tiempo se ha perdido. Eso se ha fraccionado a la familia desde el momento que entró la televisión, usted sabe. Ahora los niños con los aparatos electrónicos, con las tablets, etcétera, que por cierto también generan ciertos tipos de dificultades y problemas de salud, ¿no? Todo esto hace lamentablemente que no se fomente buenos hábitos alimenticios y evidentemente la red de la familia, ¿no? Tiene que ser eso cambiado. Sí, yo soy una convencida de que mientras, es verdad, las frituras pueden no ocasionar de manera directa quizás, no solo por el tema de la frecuencia o por el tipo de aceite, definitivamente eso coincide mucho con la performance conductual del ser humano. ¿Sabe usted por qué? Efectivamente, mire, los neurotransmisores, nosotros tenemos un conjunto de neurotransmisores que cumplen una función específica en el cerebro. Y fíjese, nuestro temperamento, nuestra tipología nerviosa marca una pauta y nos informa, nos da una fotografía de cómo está trabajando el cerebro en su neuroquímica. Entonces, imagínese usted que consumamos 3 o 4 veces frituras en la semana. ¿Qué va a pasar? Que los calóricos hacen
que en nuestro cerebro se aumente la dosificación adrenalínica. ¿Y eso qué ocasiona en el ser humano? Mayor actividad, por lo tanto exceso de la categoría motora gruesa en el ser humano, y eso, como la adrenalina no trabaja sola, trabaja en pareja con alguien que tiene una función específica que se refiere directamente a la hostilidad, que es la melatonina. Entonces, estas dos sustancias hacen un ser humano activo, muy activo, más activo de lo regular, y además hostil. Por eso usted ve que el conductor de combi es hostil. Alguien se le cruza y suelta una grosería, se vuelven coprolálicos de una manera espantosamente fácil, porque suelta una grosería por la ventana, casi ni siquiera miró a quien supuestamente lo agredió, porque está, uno, adrenalinizado, dos, está hostil por el consumo, porque ese señor consume su pan con chicharrón ahí sentado. Se combinan dos cosas: el consumo de grasas exagerado más el sedentarismo, que efectivamente tiene que ver con el consumo de la tecnología, que hace que nuestros niños desde muy pequeños ya no quieran jugar al trompo, ya no quieran jugar a la pelota, ya no quieran, no, el que se activa no es ni siquiera el cerebro ni las piernas, no se activa el dedo, porque el dedo, el control remoto todo el día está activado, y entonces eso hace que el niño en su repertorio normal de conductas inserte ese repertorio específico que tiene que ver con estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, ya el trabajo cortical está totalmente ausente. Claro, ahora, ¿no? Con el ejemplo que usted ha mencionado, por ejemplo, de los choferes de combis, también tendríamos que hablar de la informalidad, ¿no? Volvemos a la informalidad, porque si trabajan más de 10 horas, 12 horas, 14 horas al día, pues evidentemente van a estar muy malhumorados, y luego vemos los accidentes que ocurren, luego vemos que estos señores, como usted ha dicho, insultan por la ventana, utilizan excesivamente el claxon, se chocan con otro carro y no les importa. Entonces, esto es consecuencia también justamente, de la mire usted, ese ingrediente de estar intolerante, de estar excesivamente hostil, tiene que ver con la neuroquímica, y eso tiene que ver con dos cosas: con lo que consumimos, y con lo que consumimos no solo, digamos, como alimentos, sino con lo que consumimos visualmente, auditivamente. Claro. Y es verdad, la familia es el modificador primario, la familia establece los repertorios básicos, la lista básica la pone la familia, es el modificador primario. La escuela es el modificador secundario, la escuela no puede abdicar de su tarea. Muchas veces hay esta discrepancia entre la escuela y la familia. Dice, no, eso te tiene que enseñar tu mamá, a saludar, a despedirte, a sentarte, a aceptar, eso tiene que enseñar tu mamá. La escuela no, la escuela instruye, y eso es falso. La escuela no debe solamente instruir, la escuela también modela, complementa, termina el trabajo que se inició efectivamente en la familia, ¿no? Y luego la sociedad. Indudablemente una persona que es intolerante en su casa porque hay un vínculo muy estrecho entre la madre familia que cree que todo se lo tiene que dar, ¿no? Esto de quiero, toma, quiero, toma, quiero, toma. Hoy los chicos piden este tipo de zapatilla, toma, este tipo de pantalón, toma. Entonces esa actitud, digamos, tolerante, permisiva de la madre para todo, termina influyendo negativamente en el repertorio de conductas. Hijos que luego son intolerantes a la frustración. Frustración, efectivamente. Esa palabra tiene mucho que ver con la respuesta química de nuestro cuerpo. Cuando nosotros no toleramos la frustración, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos comúnmente? Bueno, tenemos dos salidas. O nos adaptamos frente a la frustración y la procesamos biológicamente, bioquímicamente, o la enfrentamos. ¿Cómo la enfrentamos? O agredimos o evadimos, ¿no? Ese es el típico trabajador que trabaja un año acá, un año más allá, un año más allá. Oye, ¿tú por qué no te quedaste ahí? No, es que yo ya me aburrí, ese gerente es un malhumorado, es un tipo que me pide cosas que yo no le voy a dar, entonces no tolera, no resiste. ¿Qué cosa? La frustración. Y es el tipo de persona que comúnmente la novia lo dejó por el chino de la esquina, pues se pone, dos cosas tiene por hacer: o se pone a beber en la primera cantina que encuentra, o simplemente dice, bueno, muy bien, un clavo saca otro clavo, me consigo la china de la otra esquina. Y entonces termina actuando de manera no solo
evadiendo, ocultando, escondiendo de manera muy represiva, autorrepresiva, una emoción contraria, una emoción de frustración que no lo procesa, sino que al margen de no procesarlo todavía genera en él hostilidad. Y va a generar tal hostilidad, fíjese cómo va repitiendo ese repertorio. No, me sacó la vuelta fulana, bueno, ahora vas a ver lo que yo voy a hacer. A la siguiente le va a tocar lo mismo. Vamos a preguntarle al doctor Elmo León qué hábitos positivos y negativos podemos identificar actualmente en los peruanos. Antes de enumerarlos, yo quería complementar algo ahí. Yo estoy con el tema de la informalidad, ¿no? Yo tengo una idea respecto, ya digamos por los años, ¿no? Y contaste qué podía hacer por mi experiencia internacional. La informalidad realmente surge cuando no hay una empatía o una compatibilidad entre la gente que convive en un espacio. Yo he conocido sociedades en las cuales se identifica uno con su entorno y con un Estado, porque un Estado está forjado, porque el Estado al final, digamos, es el receptáculo de sus derechos y los deberes de cada ciudadano. Cada uno comparte un espacio, cada uno tiene un derecho, una obligación. La persona no es mi agresora, sino es mi prójimo, es mi co-ciudadano. Yo debo de estar unida frente a él. Yo, ¿cómo se llama? En el tiempo que estaba afuera, recuerdo, he preguntado, por ejemplo, en Alemania, ¿no? A mis alquiladores de departamento, ellos a veces de repente peleaban porque tenían diferentes orígenes, ¿no? Uno era de la parte central, otro de la parte del norte, y hablaban en dialecto. Y en un momento decía, pero yo les preguntaba, ¿no? Pero si el país, Alemania, ¿no? Tiene tanto dialecto, ¿cómo es tan unido, no? Porque ellos me decían que Alemania solamente era una sola. Y ese concepto de país es que aquí falta todavía. Del país nos acordamos cuando vamos a comer un plato de arroz con pollo, cuando vamos a comer de repente un arroz con arroz chaufa. Este tipo, digamos, de logo que nos une, nos imbrica, nos transportan a la familia, a la mamá que cocinaba. Claro, pero no propiamente a un Estado, el cual debería de abogar y respaldar a cada persona. Claro, usted habla de Alemania y claro, digamos que en el caso de Berlín, el muro de Berlín ya se cayó, pero aquí hay muros todavía, ¿verdad? Claro. Usted le puede preguntar a un Ayánica o de repente a un Shuar en la frontera de Ecuador qué es el Perú y no lo conoce. Le va a preguntar qué cosa es la bandera peruana de color rojo y blanco y va a decir son los colores de la guerra para mi tribu. Entonces, seguir de alguna manera pensando en que Lima es el centro de todo el Perú también genera estas fricciones, ¿no? Esta desigualdad y estos hábitos que consideramos para algunos hábitos a nivel nacional, pero que tampoco lo es así. Claro, esta historia, digamos, tiene dos capítulos grandes, ¿no? Un capítulo prehispánico, en el cual no podemos todavía hurgar como debiéramos porque no hay escritura, y una historia en el momento que viene la ocupación española en adelante. Digamos, el fenómeno citadino es un fenómeno reciente, migratorio. Aquí no había una política desde hace ya por lo menos más de un siglo de un poblamiento racional de todas las áreas que conciernen el Perú. Alguna vez un colega me decía que bueno hubiera sido que la capital se hubiera instalado en Jauja, como era originalmente el planteamiento. No hubiera habido esta pelea del criollo, el mestizo, el serrano o el costeño. Hubiéramos sido todos realmente serranos propiamente. Entonces, no ha habido un control. Hemos hecho una urbe endemoniada, hay que decirlo. Estamos casi a nivel de México, digamos, en cuanto a habitantes, y hay demasiada fricción. Mire, y mismo México, por ejemplo, ¿no? Usted tiene ahí estados federales. Tenemos un México que está en Monterrey, uno en el DF y otro que está en Jalisco. Puede ver realmente cómo cada, digamos, población es grande y, digamos, de alguna forma desatora, por decir alguna palabra, digamos, la concentración en la urbe. Lima no. Lima tiene todo. Aquí viene la gente a estudiar, viene la gente a trabajar. Lamentablemente no hemos controlado eso. Y es hora ahora, porque si no, realmente esto se va a convertir en un pandemonium, ¿no? ¿De qué manera afecta lo que nos acaba de decir el doctor Elmo León con esos valores que consideramos característicos de una población? El doctor me ha hecho recordar un poco a Chocano cuando habla en blasón. De no ser poeta, quizá hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Yo, bueno, la visión de Chocano en ese sentido un poco porque él decía, le rindo
al indio esa reverencia, pero esa pleitesía, pero no a cualquier indio, cuidado, sino al emperador. Esa era la visión de alguien a quien llamamos indigenista, que posición indigenista yo nunca le he visto, dicho sea de paso, pero en realidad nosotros creo que el andino tiene una característica de comportamiento fundamentalmente porque su cosmovisión es completamente distinta al citadino. Nosotros nos sentimos felices en el cemento y nos sentimos felices cuando hay televisor y hay luz. El andino se siente feliz cuando escucha a su vaca, cuando escucha a su toro, cuando escucha a sus ovejas, cuando tiene el pasto fresco y verde para dar de comer a sus animales, cuando tiene cómo ordeñar a su vaca, ¿no? Así es como se siente seguro. Entonces sus comportamientos están obviamente en referencia con eso. Cuando hablamos de hábitos perniciosos, hablamos de hábitos perniciosos para el ser humano como ser humano. Quizás el parámetro cultural pueda distinguirnos, pueda hacernos variar. Yo, por ejemplo, cuando me casé quería casarme con una pollera blanca y me enteré que no existía pollera blanca. Me fui a pasear todo Ancash para encontrar si había una pollera blanca y las chicas me dijeron no, porque cuando hay una fiesta así, el más colorido es más festivo. Entonces aprendí que el color tiene que ver con su cultura, tiene que ver con su visión del mundo y la alegría, y en verdad es mucho más original y más auténtico, porque en verdad si usted está triste ve en blanco y negro, si usted está feliz el color tiene mucho que ver, el amarillo, el rojo, el naranja, tiene que ver con el estado anímico. Es más festivo, ¿no? Claro, es más festivo. Entonces, muchas de las cosas que tiene nuestro Ande, obviamente, son para aprender más que para cuestionar. Obviamente, en Lima tenemos una serie de patrones habituales que no solo contaminan la propia salud, la biología del ser humano, sino que además su comportamiento, y hace que ese comportamiento violente, obstaculice, impida la normal convivencia. Por ejemplo, si usted está en un restaurante sentada esperando que alguien le sirva su comida, viene alguien y lanza un escupitajo a su costado, eso es pues un atropello. Usted está ahí dispuesta a comer y alguien hace eso, como que comúnmente usted puede encontrar de toda clase de comportamientos en un restaurante, en un carro, en la escuela, en la universidad. Es decir, tenemos una variedad de comportamientos que no solo atentan contra el propio ser humano desde el punto de vista de su anatomía, de su organización como ser humano, sino también de su repertorio como ser social. Por ejemplo, la intolerancia a determinado tipo de cosas. Yo aprendí a ser tolerante porque tenía una intolerancia muy grave cuando era muy jovencita. Yo creía pues que había descubierto la Coca-Cola, que no, me creía un poco como Cristóbal Colón, que creyó y murió pensando que nos había descubierto. En realidad yo creía, porque había leído unos cuantos libritos, ¿no? Y entonces habían comportamientos que a mí me enervaban cuando yo explicaba algo a alguien y ese alguien no podía entenderme y yo tenía que volverle a explicar. Claro, desde el etnocentrismo era su frustración, ¿no? Mira lo que pasa. Este es un enfrentamiento permanente con los profesores de matemáticas, por ejemplo, en las escuelas. Es increíble la forma en que los profesores de matemáticas se molestan con los niños hasta resuelven el problema de otra manera de convertirse en el cuco. De la manera en aparece el profesor de matemáticas, el niño piensa, viene el cuco. Viene el cuco. Es momento de irnos a una pausa, pero vamos a volver para seguir hablando de este tema. Además vamos a leer algunas preguntas, algunos comentarios que ya nos han hecho en las redes sociales. Por ejemplo, Julio Cáceres nos preguntan ¿qué hábitos principales nos pueden ayudar a mejorar como sociedad? Bueno, se los dejamos ahí para ir más o menos esbozándole una respuesta a nuestro tuitero Julio Cáceres, pero nos vamos ahora sí a una pausa y regresamos con más en Debate y Diálogo. Mírame cuando te hablo, mírame. ¿No me entiendes? ¿Que no me entiendes? ¿Eres o te haces, Ya te lo dije 1000 veces. ¿Qué crees? ¿Que estoy bromeando? Así como te haces yo, no te voy a sacar a la calle. ¿Y ahora qué? ¿Vas a llorar?
también lastiman. Sé consciente. Haz lo correcto. Buenas tardes. No, muy oscura. No, pero es muy simple. Te ves muy andina. No tienes presencia. Y hueles mal. No discrimines. Sé consciente. Haz lo correcto. Sé consciente. Haz lo correcto. Bien, ya estamos de regreso con Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña el doctor Elmo León Canales, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigador de la Universidad San Martín de Porres y también miembro de la Academia de Historia del Perú. Y nos acompaña además la doctora Victoria Lacruz Garcés, especialista en neuropsicología del aprendizaje, conferencista y también coach. Vamos a leer, porque es momento ya de leer las preguntas de nuestros tuiteros, de nuestros seguidores, tanto en el Facebook como en el Twitter, y también tenemos comentarios. Dejamos antes de la pausa incluso una pregunta para que los especialistas vayan pensando en qué le podemos responder, ¿no? Julio Cáceres, por ejemplo, que nos consultó qué hábitos principales nos pueden ayudar a mejorar como sociedad. Doctor Elmo León. Bueno, yo pienso que hay un primer hábito que deberíamos recuperar, básicamente en el tema del entorno en donde vivimos, ¿no? Número uno es, por ejemplo, el concepto del agua. Cuidamos el agua, ¿qué uso le damos, no? Ustedes acá me han traído un vaso de agua, te voy a decirlo, ¿no? No sé qué agua es esta. Tendría que ver si realmente el agua es ácida o alcalina, porque sé que el agua alcalina me va a favorecer la salud. Yo tengo un hijo pequeño, tiene 8 años, se llama Adriano, y le digo, él sabe realmente lo que hace el agua alcalina. Si la ve usted con una gaseosa, se le va a acercar y le va a decir, señorita, esa que va a tomar no le va a hacer bien, tome agüita, le va a hacer bien. La otra cosa es cosas que son sencillas realmente, hábitos alimenticios que pueden favorecer nuestra salud. Y no es favorecer alguna, sino simplemente eliminar o tratar de inhibir a un par de cosas, ¿no? La gaseosa, que es muy negativa. Yo he visto, la otra vez estaba justamente un chifa a punto de consumir algo, y veía una señora, evidentemente recién parece llegada de los Andes, tenía una gaseosa Inca Kola, y se la daba al bebé que tenía 8 o 10 meses, ¿no? Yo quería acercarme, pero evidentemente me sentí inhibido porque no puedo explicar qué tipo de conducta. Simplemente tomar agua cambia eso, ¿no? Y la otra cosa es, el tema problemático aquí es justamente la conducta que hay a nivel de urbanidad, ¿no? O sea, la gente que cruza, exactamente, ¿no? Cruzan por donde quieren. El tema ahí es que la gente cree que tiene derechos sobre los demás, o sea, ellos están solos, usted no está ahí. Entonces, si está usted en un micro y le pasan la mano delante, eso es normal para ellos, es su lenguaje, ¿se da cuenta? Entonces, yo creo que eso tiene que ser cambiado desde abajo. Lamentablemente, para mí, honestamente hablando, la generación actual no va a cambiar mucho, sino vamos un poco a la base, ¿no? Justamente lo que decía acá la colega, ¿no? Trabajar sobre la base de la tabula rasa, ¿no? Mientras bebés es más fácil poder instaurar ese tipo de costumbres, ¿no? Las reglas de convivencia. Yo quisiera añadir algo que me parece sumamente importante y que tiene que ver con la familia, y siempre regresamos a la familia porque la familia es el modificador primario. Mire, por ejemplo, yo quisiera que los padres me escuchen, específicamente las mamás, que debieran eliminar totalmente esa conducta permisiva y tolerante que tiene la madre con las demandas del bebé. Quiero, toma. Quiero, toma. Ese estímulo-respuesta, esa relación debe ser eliminada. ¿Por qué? Porque solo eso genera habitantes solos en este universo. Yo primero, yo segundo, yo tercero, yo quinto, yo primero. Todo el mundo no existe. Existen después de mí. Primero soy yo. Entonces, esa mirada del mundo egoísta, narcisista, intolerante, maltratador, despectivo, tiene mucho que ver con la crianza que hemos recibido de los padres. Entonces, la mamá permisiva, el papá que quiere ir a romperle la cabeza al profesor que castigó a su hijo antes de indagar por qué lo castigaron. No, yo voy a decirle a ese que no te puede castigar a ti. Entonces, esa actitud hostil y permisiva
surge en la familia. La familia debe dejar de hacer eso. Quiero, toma, no, aunque sea por ejercicio. Yo siempre recomiendo, aunque sea por ejercicio, ya sé que usted le puede comprar, ya sé que usted le puede dar lo que pide, aunque sea por ejercicio, alguna vez dígale por favor que no. Que espere, ¿no? Entonces a los médicos quiero convocarlos para que orienten a las madres recién paridas, para que les digan cuánto tiene que esperar el bebé antes de la teta, porque si quiero, toma, quiero, la teta es el vínculo principal y el bebé piensa que la teta es una prolongación de su cuerpo. Bueno, hablando también de los hábitos de los peruanos, es un hábito decir que sí a todo, así luego no se pueda cumplir, ¿no? Mire a los políticos, se le hace muy difícil mire a los decir políticos. Sí, ¿no? lamentablemente es muy fácil, parece un juego, ¿no? Aquí se ha vuelto ya instaurado ese hábito, o sea, me dicen, profesor, no estoy aquí a esta hora y lamentablemente la puntualidad, lo que van a cumplir o no, o sea, al final estamos en un repertorio de personas simplemente que mienten de manera pervasiva permanentemente, ¿no? Eso, como le repito, ¿no? Yo pienso que actualmente en esa situación es muy complicado poder revertir, ¿no? El trabajo tiene que ser básicamente en la familia, empezar desde los niños más pequeñitos y luego en la escuela, ¿no? Tiene que haber pero frente a eso justamente viene el tema de lo que viene, digamos, en cuanto a difusión de medios de prensa, ¿no? O sea, lamentablemente acá vale más la propaganda que vende una tablet, ¿no es cierto?, antes que una escuela deportiva para que el niño haga ejercicio físico y se mantenga en buen estado. Una cosa que quiero referirme al tema de los alimentos para no pasar esto, porque brevísimo para contestarle luego. Hay que dejar de consumir grasas, hay que dejar de consumir picantes, preservantes, porque no solamente dañan el sistema digestivo, sino perturban el funcionamiento de los neuroquímicos, nos vuelven malos, nos vuelven muy activos, agresivos, nos vuelven violentos, y eso hostiles. No hay que permitirle a los menores ver películas de terror, por si acaso. Hemos hecho en algún momento un programa de debate sobre la lonchera nutritiva, no los alimentos saludables. Sin embargo, la industria de la publicidad decía que en realidad estábamos atentando contra sus derechos, etcétera. Bueno, eso hay que verlo en el plano científico, ¿no? Claro, porque una cosa, mire, fíjese, hace poco escuché a Jaime Delgado una cosa muy curiosa, ¿no? Él hablaba respecto de lo que hace la OMS. Eso hay que examinarlo bien, porque lo que él decía, hay que constatarlo realmente en la página web correspondiente, ¿no? Es que la OMS recomienda supuestos elementos que no son pervasivos o que no agreden la salud. Supuestos. En inglés eso es possibly, not probably. Entonces hay que tener mucho cuidado realmente cuando uno lee esa letra que es curiosa y irse a la fuente siempre a la fuente. Igual en las antenas de difusión también es otro tema complicado, porque la fuente, ¿cómo se llama?, científica, dice diferentes tipos de opiniones, ¿no? Entonces, lamentablemente estamos en esta rivalidad frente a la empresa, de debate, a la empresa y a la defensa del consumidor peruano. Sí, el bien común, ¿no? Que lamentablemente, perdóname, que no tiene acceso a esta información científica. Entonces, los chicos en la universidad, yo enseño cursos de arqueología, por ejemplo. Para mí, más importante que aprendan de historia es que aprendan que van a llevarse la boca. Por ejemplo. Porque finalmente eso va a ser su salud al día siguiente. Para eso nuestro programa queremos colaborar con un granito de arena siempre. Luego le vamos a responder a Jessica Galván. Ella nos ha preguntado, ¿un adulto puede transmitirle malos hábitos a un contemporáneo o solo se ve esto entre un adulto y un niño? No, totalmente. Un adulto puede transmitir malos hábitos a la persona con la que convive, con la que comparte tiempo. Hay un modelamiento, el modelamiento es incluso inconsciente, ¿no? Nosotros no tenemos que ser conscientes para copiar, vamos copiando simplemente. Respuesta lista, muchísimas gracias por tu pregunta. Y luego tenemos algunos comentarios, por ejemplo en Facebook, Jorge Latorre Jara nos dice, lamentablemente en nuestro país campea el desorden, aquí cada persona hace lo que le da la gana y esto no va a cambiar hasta que la gente no tome conciencia y también se mejore la educación, ¿no? Yo quiero suplicar algo a los televidentes que nos están viendo, y es que la tolerancia es un magnífico ejercicio de modelamiento sobre nuestras emociones. Hay que aprender a ser tolerantes. No me gusta, no lo paso, me cae recontra difícil, así como la gente dice, me cae gordo, ¿no? Muy bien, te lo aguantas, lo soportas por ejercicio. Las emociones nuestras siempre están a punto de aflorar, y a veces en esas emociones ponemos toda nuestra carga de hostilidad. Y la hostilidad ya se vuelve incluso un lenguaje hostil, una actitud hostil, una actitud de enfrentamiento que a veces es innecesaria.
Entonces, hacer un buen ejercicio de tolerancia, primero en la casa y luego hacer un esfuerzo supremo para en el trabajo hacer ese ejercicio. ¿No? Sí, Vamos a leer ahora un comentario de David Villalba Cáceres en el Facebook. Somos bravos en botar la basura en la calle, me incluyo porque de niño lo hacía, pero ahora me guardo la basura en la mochila. Bien. Elro, deben invertir muchísimo en educación. Así podríamos tener programas de reforzamiento desde la escuela y desde la casa. Si vamos a enumerar, hay muchas cosas negativas en nuestro país. Se han perdido los valores, el respeto, la informalidad es algo impresionante. Luego nos dice Bardales OD en el Twitter, valores negativos o hábitos negativos, que ensuciamos las calles, la viveza, la falta de cortesía en el transporte público. Valores positivos, somos emprendedores, somos buenos anfitriones, la solidaridad también, ¿no? Luego Gerson Gerard nos dice, uno de los hábitos comunes en los adolescentes es no ceder el asiento a los adultos mayores que aprenderán en el colegio. Luego tenemos más comentarios, queremos agradecer a todos los que nos han escrito, a los que nos siguen, hemos leído en vivo todas estas preguntas y los comentarios. Vamos a volver con una segunda parte seguramente porque se nos ha acabado el tiempo y queremos agradecer al doctor Elmo León Canales, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigador de la Universidad San Martín de Porres, miembro de la Academia de Historia del Perú, y también agradecemos a la doctora Victoria Lacruz Garcés, especialista en neuropsicología de aprendizaje, conferencista y coach. Bien, esto ha sido todo por hoy. Mañana volvemos con más y recuerde que el debate también es diálogo.